Hola, ¿cómo estás? Me encanta que estés en este nuevo video de conversaciones con sabor a oportunidad. Y el día de hoy vamos a hablar de la distinción entre pensar y reflexionar. Antes de entrar en materia, quiero hacer un pequeño recuento de lo que hablamos en el anterior video, donde explorábamos un poco acerca de cómo las creencias sirven para que nosotros tomemos decisiones de manera rápida en nuestra interacción diaria. Si no viste el video, te recomiendo que lo veas haciendo clic en esta tarjeta que está en la parte superior. Pero haciendo un resumen, básicamente lo que concluíamos es que obviamente en nuestra interacción diaria con el entorno, pues tenemos que tomar decisiones rápidas. Estas decisiones están influenciadas por las creencias que tenemos y de alguna manera están cargadas con una expectativa porque cada decisión que tomamos es como una apuesta al futuro y esa apuesta está cargada con una expectativa. Y entonces, cuando eventualmente eh, tomamos la decisión, vamos a terminar actuando o no actuando, vamos a tener de vuelta un resultado. Y ese resultado, al compararlo con nuestra expectativa, puede ser que nos muestre qué tanto realmente nosotros entendíamos la realidad en ese momento o qué tanto no, solo basado en ese resultado. Y si esa expectativa no cuadra con el resultado que esperábamos, solemos, digamos, entrar a preguntarnos por qué no funcionó. Y ese puede ser un evento que activa la reflexión. Ahora, ahí termina este video. Sin embargo, algo que estuve pensando es que usualmente confundimos el concepto de pensar con reflexionar. Parece que fueran sinónimos y hay una pequeña y muy importante diferencia. Vamos a empezar esto con un ejemplo. Este ejemplo puedes cambiar el escenario, puedes cambiar el rol de la persona, incluso su objetivo y va a funcionar igual. Pero este ejemplo va a ser algo típico, en el cual de alguna manera la mayoría de personas hemos estado inmersos y es en la búsqueda de un trabajo. Entonces, esa persona lleva los últimos 6 meses, en este ejemplo, puede ser tú, yo o cualquier persona que conozca, lleva 6 meses buscando un trabajo. Y durante esos 6 meses ha aplicado por lo menos a 100 ofertas y en ninguna de ellos las han llamado. Esa persona, al tener constantes rechazos, de alguna manera, o al no poder lograr su objetivo, ha venido creando pensamientos alrededor de este evento, de conseguir trabajo. Pensamientos que de manera automática se han generado porque son ideas y juicios de valor que tratan de explicar por qué esos resultados se estaban dando y obviamente esos pensamientos están a merced de las creencias que esa persona tenga. Pueden haber creencias desde el tipo conspiratorio, como, ah, elogien siempre a los de la rosca o los que están en el grupo de privilegiados, pero arman todo este teatro pues simplemente para darle cierto aire de objetividad, pero ya saben a quién van a contratar y uno es como un tonto participando en esos procesos. O pueden ir desde otro tipo de pensamiento como el de, no, la verdad no soy tan bueno. O sea, no soy tan bueno y realmente no creo que pueda conseguir nada. O pueden ir al otro lado como diciendo, no, definitivamente eso de conseguir trabajo no es lo mío y definitivamente por lo que sea necesito empezar a revisar otras alternativas y entonces tal vez pienso en ser un independiente o un emprendedor o lo demás. Dependientemente, los pensamientos empiezan a formar digamos, estas explicaciones al porqué del resultado e incluso sugerir formas de accionar. El problema de ello, como te decía, es que está sujeto a las creencias que tienes. Y si tú no has evaluado previamente tus creencias, de alguna manera no sabes qué tan sesgadas están para, de alguna manera, reforzar comportamientos que no te están funcionando y que deberías cambiar o mantener aquellos comportamientos o forma de decidir o acciones que terminas tomando eh, y no cambiarlos. Entonces tal vez esa persona escuchó algo relacionado a lo que estamos hablando y dice, oiga, sí es cierto, tengo que empezar a reflexionar más. Y esa persona empieza como a tratar de entender esos pensamientos que venían teniendo y los va a empezar a contrastar con otro tipo de personas. Vamos a evaluar todas las alternativas que uno tiene para contrastar, para intentar reflexionar sobre esos pensamientos que estamos teniendo. Una típica es, y obviamente más en esta era digital, es busco en internet, ¿no? Rápidamente, de acuerdo a mi forma de pensar, trato de buscar de alguna manera validación en internet o generalmente validación de quién está pensando similar a mí y que me pueda dar la razón en mi forma de pensamiento, que es lo que típicamente nos sucede en redes sociales o nos sucede en otro tipo de situaciones. Rara vez buscamos quién está pensando de manera diferente a mí, ¿no? Y si lo hacemos, digamos, una muy buena práctica.
Otra estrategia que tenemos es tal vez hablar con conocidos, amigos, familiares y contarles un poco los resultados que estamos obteniendo, lo que intentamos decidir y tratar de darle las explicaciones del por qué estaba sucediendo y de alguna manera, de esa manera dejar entrever nuestras creencias. Estas personas pueden escucharnos y pueden darnos realmente lo que llamamos consejos que realmente son nueva información que tal vez nosotros no veíamos y que empieza a tener sentido. Y muchas veces tal vez te haya pasado, has escuchado que uno termina diciendo o escucha a la otra persona diciendo, oiga, me hizo reflexionar, muchas gracias. ¿Sí? Es como, wow, me hizo entender de una manera distinta lo que me estaba sucediendo. Y eso es bueno y hay que hablarlo. Sin embargo, hay que tener cuidado porque generalmente las personas en las que confiamos son personas que tienden a ser similares a nosotros. Y si nosotros no tenemos claras cuáles son nuestras creencias, por lo menos en particular asociadas con ese resultado, tampoco probablemente vamos a poder identificar cuáles son las otras creencias bajo las cuales la persona me está dando esa nueva información, ¿no? Y lo que puede suceder es que me termine reforzando algunos de esos comportamientos. Entonces algo de, más que de evitarlo, es simplemente estar atento, por eso se llama reflexionar, esa nueva información que me llega realmente entender qué tanto me va a aportar respecto a lo que yo ya tengo. Y entonces dices, bueno, ¿y qué otra alternativa tengo? Y dices, pues, a ver, una obvia podría ser, hable con alguien que recientemente haya tenido ese, digamos, la posibilidad de entrar a un nuevo trabajo siguiendo un proceso similar al que has tenido. Y entonces dice, pues claro, tiene todo el sentido, hay que hablar con esas personas. Y entonces intentas conectar con varias de ellas y ellas probablemente van a estar dispuestas a hablar y te cuentan de su experiencia, obviamente tratando de lograr ese trabajo que tal vez habían estado buscando y demás. Y entonces tú los escuchas y claramente vas a obtener una información. Pero como las realidades y los contextos definitivamente son aún más distintos, no son ya personas tan de confianza que de alguna manera estás familiarizado como en muchos aspectos, sino pueden ser contextos muy distintos. El no tener la mente suficiente abierta puede llevar de alguna, y no tener clara, cuando me refiero a tener la mente suficientemente abierta, es como a no tener claro, obviamente, de alguna manera las creencias que te están, de alguna manera, definiendo el resultado que estás teniendo. Lo que van a hacer es que esta nueva información te sirvas para reforzar aquellas creencias que no te sirven. Por ejemplo, si alguien te cuenta que consiguió un trabajo relativamente rápido porque tenía un conocido, un amigo que le ayudó a entrar rápidamente a la empresa, pues seguramente eso va a reforzar tu idea de que evidentemente prácticamente todos los procesos de selección están montados para favorecer a algunos. Pero tal vez esa nueva información te indique como, oiga, entonces lo que yo debería hacer es empezar a tener más contactos en el área de mi interés y de alguna manera tener, digamos, más velocidad. Toda nueva información siempre va a estar sujeta a tu interpretación y esa interpretación va a estar sujeta a las creencias que tenga. Por eso identificarlas es tan importante, que se vuelve ese filtro para ver la realidad. Entonces, y eso es lo que pasa, y es un poco como también tener cuidado, porque aunque tienes nueva información, también el filtro con el que la vas a rechazar o aceptar va a depender de tus creencias, por eso hay que de nuevo estar muy atento, prestar mucha atención y detenidamente entender esa nueva información como la está recibiendo nuestro sistema de creencias. Y entonces dice, ok, Roger, pues hablemos entonces con alguien que va a tener seguramente una mirada mucho más objetiva. ¿Quién va a tener una mejor mirada objetiva que las personas que se dedican a seleccionar personal, headhunters, ¿no? Aquellas personas que obviamente tienen que convivir con los trabajadores, lidiar tal vez con sus quejas y evidentemente tienen la capacidad de medir su desempeño. De alguna manera tienen un conocimiento y unas creencias asociadas al mismo que seguramente me van a servir a mí en mi búsqueda laboral. Entonces empiezas a hablar con ellos. Y tal vez dentro de las personas que empiezan a hablar son personas que se dedican a este tema de seleccionar, pero en un campo distinto al que tú estás buscando. Hay información relevante y valiosa, pero te das de cuenta que probablemente no del todo es aplicada. Y entonces ahí es donde se vuelve importante uno tener conversaciones con expertos en tanta variedad como sea posible, porque en toda esa variedad pues cada vez vas a tener más posibilidades de tener información diversa y también vas a poder encontrar donde hay consensos y de alguna manera cuando muchos expertos encuentran un consenso en algunos puntos significa que en términos generales tienden a estar en lo correcto, a menos que haya nueva información, pero en términos generales tienden a estar en lo correcto y entonces es como indicadores de decir, oiga, esto vale la pena adoptar.
Entonces dice, oh, ok, toda esta nueva información definitivamente me ha abierto la mente, pero pues no estoy dispuesto a probarlo todo, ¿no? Toda esta nueva información que me llegó, estoy dispuesto a hacer como estos cambios y entonces empiezo a a ejecutar esos cambios, empiezo a decidir. Y así, ejecutando estos cambios, empecé a aplicar una nueva tanda de ofertas laborales, ¿no? Esta persona empieza a aplicar una nueva tanda de ofertas laborales y entonces digamos que en un periodo de 3 meses logró 50 y sigue sin encontrar trabajo. Con estas creencias, evidentemente, no son algo que podamos reemplazar, sino en el mejor caso las podemos es como ocultar sobre nuevas creencias, ¿no? O hacer de alguna manera hacer que en la competencia nuevas creencias resulten más fuertes que estas. Pero a raíz de la evidencia, esas antiguas creencias empiezan a emerger y de nuevo, por ejemplo, esos pensamientos que al principio empezabas a tener por no tener los resultados vuelven a emerger. Porque evidentemente tienes resultados que muestran y en la realidad de que incluso con un cambio de perspectiva no lo estás logrando. Entonces, pues, ¿para qué te esfuerzas tomando otra perspectiva? Es lo que seguramente es lo que te va a buscar mostrar, evidenciar estos pensamientos de esas creencias que estás de algún momento tratando de actualizar o de algún momento tratar de hacerlas obsoletas. Y entonces, ¿qué puedes hacer ahí? Te preguntas. Y pues la pregunta es ir a reflexionar más detenidamente. Pero en este caso ya tienes datos para comparar. Entonces tú dices, ¿cómo es eso? Esa persona dice, ¿cómo es eso? Dice, pues estuviste 6 meses, tuviste 100 aplicaciones, de las cuales 15 te llamaron, pues ¿cómo te fue en los primeros 3 meses con esa anterior perspectiva? No, pues tuve 50, hice 50 aplicaciones también, más o menos, pero me llamaron solo a 6 entrevistas. Ah, bueno, y en esta nueva perspectiva, ¿a cuántas entrevistas se llamaron? No, pues me llamaron a 40. Entonces como que, wow, hubo una mejora sustancial y radical respecto a tu primera perspectiva. Entonces quiere decir de que al cambio que tuviste en algunos de esos pensamientos están funcionando y en la forma como has actuado. Ok, tienes razón. Pero otro dato que encuentra esta persona es que adicionalmente no lo rechazaron todas las veces en la primera entrevista, como si pasó en su primera, llamémoslo así, iteración. En esta vez lo rechazaron solo el 50% de las veces, es decir, que pasó hasta una 50, o sea, un 50% de las entrevistas, él pasó al segundo nivel. Y solo en el segundo nivel fue cuando definitivamente no pasó más. Y esto es nueva información. Entonces, estos datos lo que ayudan es precisamente, cuando uno está en este ciclo de reflexión, a contrarrestar esos pensamientos que vuelven a resurgir cuando uno precisamente está haciendo como este cambio de creencias y este cambio de paradigma, este cambio de forma de ver las cosas. Y estos datos brindan esta nueva evidencia. Y en la medida que uno de nuevo vuelve a analizar esos datos, de nuevo inicia el proceso de decir, ok, creo que ya tengo dominado el tema de pasar la primera entrevista, tengo que mejorar o reforzar el tema de la segunda, pero bueno, ahora qué otras cosas pruebo. Y es donde empezamos a estimar. Tal vez estimar qué pasa si pruebo una cosa o si pruebo la otra. Intentar de varias formas. Y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente video, ¿no? Un poco de, para en la identificación de oportunidades, empezamos a también a establecer alternativas que nos llevan de alguna manera a ese objetivo. Y estas alternativas solo aparecen cuando hemos pasado por un proceso de reflexión. Y estas alternativas, para elegir entre ellas, pues tenemos que estimar, porque no tenemos datos con los cuales decidir qué camino tomar, ¿no? Y es un poco lo que vamos a hablar en el video de mañana. Vamos a hablar de cómo estimar, ¿sí? Cómo hacer estimaciones y de alguna manera cómo esas estimaciones nos pueden abrir la puerta a identificar oportunidades, que es en lo que nos hemos centrado en esta serie de videos. Así que espero que estés muy bien, que hayas disfrutado este video. No olvides comentar, darle me gusta y evidentemente compartirlos con tus conocidos, amigos, familiares o con quien consideres que les pueda ser útil este video. Así que espero estés bien. Hasta luego.